Hmm. Ay, pinche Yancha, nunca pudo vencer a nadie, ni a Goku en su forma más mínima. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y se preguntarán, Marlon, ¿por qué está leyendo manga? ¿Por qué estás leyendo Dragon Ball? Y es porque el día de hoy, amigos, quiero hablar de un tema que a mí me gusta mucho y ustedes se darán cuenta por la decoración de mi cuarto, que es el anime. Me encanta mucho, desde pequeño siempre he sido muy fanático del anime, creo que siempre ha estado en los momentos en los que lo he necesitado. Y el día de hoy voy a hablar un poco de eso, voy a mostrarles algunas cositas que tengo del anime. Vamos a hacer también una reacción a un tráiler de Caballeros del Zodíaco que va a salir para el próximo año en Netflix. Y también vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando en el anime actualmente en esta plataforma y lo que nos espera para el próximo año. Dicho esto, empecemos el video del día de hoy. No sé cuánto dinero gasté de mi descanso cuando era pequeño comprando cartas, muñequitos coleccionables de estas series de anime. Realmente esto, siempre que tenía la oportunidad, tenía 100 o 200 pesos, iba a una papelería y me lo gastaba en eso. No importaba que no tuviera para comer. Para mí lo más importante era tener mis carticas de anime y acá les estoy mostrando unas acá. Estos son de Naruto, creo que es el más reciente, que ya era cuando estaba acabando el colegio más o menos. Esto, pues sacaron unas coleccionables como estos juegos de cartas que ya conocíamos, así como que esta vale por 4 puntos y si la mezclas con esta va a valer tal cosa. Entonces eran como todo esto influía de alguna forma en tu vida social y era la única forma de jugar con tus amigos. También tengo una de Dragon Ball, creo que Dragon Ball también se hizo muy famoso y sacaron cada vez cartas así súper geniales. Acá se las estoy mostrando. Tenían unos diseños muy chéveres y era lo mismo, eran como el juego de cartas normal. Incluso por detrás también traían cositas, traían imágenes de la serie, lo cual está pues muy chido, está muy bacano. Y también así de los otros que siempre me gustó mucho y creo que a mucha gente le gustó. La primera, segunda temporada les gustó mucho y ya en adelante perdieron como importancia. Y fue Digimon. Digimon siempre me gustó y pues acá tengo algunas, por ahí tengo otras. Estas son como las más reconocidas que tengo, las muestro bien. Ahí están algunos, creo que está el Digivice. Incluso estas, amigos, venían en los yuppies, en los... ¿Cómo es que se les llama esto? En los chitos venían estas cartas, eran muy chévere, digamos en un paquete de chitos encontrabas 3 o 2, en algunas venían figuritas, las cuales se me perdieron o me las robaron, no sé. Y la otra que les quiero mostrar así como ya para terminar y ir al tema bueno, es esto, era muy común tener peleas con tus amigos en los descansos y todo eso, y la única forma así de resolver una disputa, así como caballeros, como hombres, que tú digas así como que esto lo resolvemos así, de esta manera y es la manera adecuada, era jugando con cartas de Yu-Gi-Oh! Era la forma más sana, cada uno tenía su baraja, que yo me acuerdo que gastábamos mucho dinero buscando las mejores cartas, como que ay, Exodia, ¿dónde está el brazo? A mí me salió el brazo de Exodia, no, a mí la pierna. Y el pinche Exodia estaba regado en todos esos sobres y uno no encontraba y se la pasaba buscando y comprando a Exodia. Uno decía, ¿dónde está Exodia? Pero de por Dios, Exodia, Exodia, ¿dónde estás, Exodia? Entonces finalmente yo nunca lo pude llegar a completar. Creo que por ahí tengo solo uno. No sé si la alcance a ver, está en la caja de cartas. Yo sé que algunos amigos la reconocen porque siempre me la veían y ay, yo las quiero ver. No, nadie las toca. Esto es mío, esto es de mi posesión. Por acá estaba Exodia. ¿Dónde está Exodia? Exodia. Buscando Exodia. El señor Exodia, ¿dónde se encuentra? 12 segundos después. Mientras busco Exodia, vean este video promocional. Mentiras. ¡Es hora del duelo! Me robaron la última carta de Exodia. Venían muchas ediciones, venían cartas chiquiticas así, venían de todas las formas, así como
como para que el profesor no te viera mientras jugabas en el salón. Tú estabas así con tus carticas, así como que sí, presente profesor. Activo una carta mágica. Incluso acá, como una de las que más recuerdo es el dragón de ojos azules de Setokaiba. Esto, 3000 de ataque y 2500 de defensa. No, Ave María, eso no lo destruye nadie. Cambio de corazón otra vez. Esta carta. Incluso estaban marcadas porque los compañeros se las robaban. Y ya cuando tú te veías como que ibas a perder, como que no, yo ya perdí, tengo 200 puntos de vida, mi amigo tiene 1000. ¿Qué hago? Veías el mazo de cartas y lo veías así, decías: oh, corazón de las cartas, ayúdame. Ayúdame en esta. Todos mis amigos están confiando. Tea, Joy, todos están mirándome. Vamos, corazón de las cartas. Tranquilo, Yugi. Confía siempre en las cartas. Ellas te guiarán. Y así como en la serie, porque esto era súper... Esto tiene una magia tremenda, esto de todos estos dioses egipcios. Y tú bajabas así en cámara lenta y colocabas. Ahora sí llegó tu fin, Setokaiba, porque invoco al mago oscuro. Ahora sí, Setokaiba, llegó tu fin porque invoco al mago oscuro. Y ¡pum! Invocabas al mago oscuro y esto se acababa. Todo volaba. Uno ganaba. Bueno, amigos, ahora hablemos de otro tema. Y es una video reacción a un tráiler de un anime que va a salir en Netflix el próximo año. Y sabemos que Netflix está tratando de llegar al mayor público posible, a los jóvenes, a los adultos, y precisamente lo quiere hacer a través del anime. Y planearon, bueno, ya lo están terminando, es un remake de Caballeros del Zodiaco. La animación cambia toda, ustedes van a ver la pantallita acá, cambia toda la animación, también la historia cambia, se dice que pues es como lo que pasa cuando Seiya está consiguiendo la armadura, más o menos todo lo que pasa en ese proceso. Vamos a ver el tráiler, vamos a ver qué tal, y pues lo voy comentando, vamos hablando un poquito de eso. Entonces empecemos con el tráiler, a ver qué tal, de Caballeros del Zodiaco para Netflix el próximo año. A través de la historia han existido guerreros conocidos como caballeros. El ganador recibirá este símbolo de la caballería, la armadura de Pegaso. Hombres y mujeres con poderes. Ahí está Seiya. Nunca. Debo decir que se parece mucho a la película que sacaron de Caballeros del Zodiaco hace como 2 o 3 años. Se parece bastante la animación. Está bien, me gusta ese detalle. Antes vistos. ¿Qué? Ahora el destino del mundo depende de una nueva Ahora no es jalando la cadenita la cajita donde estaba la armadura, sino como que botas una cápsula de las de Bulma y aparece. Ay, Netflix. generación de caballeros. ¡Dragón naciente! La voz original. Ellos son los caballeros del Zodiaco. Juntos podemos hacer. What? ¿Soy yo o Sean ahora es mujer? Vamos a seguir viendo. ¡Nos están atacando! No dejen que se lleven la armadura dorada. Te doy mi palabra. Esto es algo que no podemos controlar. Los caballeros deben hacer cosas que las personas normales no pueden hacer. Ok. Eso fue increíble. Te lo dije. Exactamente. Sean es mujer ahora. Ellos son los caballeros negros. Una fuerza malvada. Tenemos que atacarlos juntos. ¡Seiya, ahora! ¡Meteoro de Pegaso! Ok. Seiya, activa tu cosmos. Bueno, por lo que veo, Toei Animation también está haciendo parte de este proyecto. Nice. Entonces, hablemos un poco de esto, de Caballeros del Zodiaco. Soy bastante fan de Caballeros del Zodiaco. Creo que es de una de las series favoritas y me la pasaban con un compañero, con un amigo. Yo sé que él está viendo el video. Hacíamos como los movimientos de los Caballeros del Zodiaco, así como que dame tu fuerza, Pegaso. Y lanzaba los meteoros y todo eso en el descanso. Era súper genial. Cosas que ya los niños de ahora no hacen. Bueno, amigos, ese fue el tráiler. Estuvo chévere, me gustó. Pero vamos a leer los comentarios de la gente. Acá dice un muchacho: todo basofia. He visto muchas basofias, pero esta es la peor basofia entre las basofias. Un comentario bastante rudo.
Acá uno dice, Aes tenía razón, debimos dejar que terminara su gran eclipse. Tal vez, sí. Submarinos para la saga de Poseidón, el muro de Tron para la saga de Aes. Ok. Acá uno dice, tenemos que empoderar a la mujer y Eas, que Saori sea badass y la Nora damisela en apuros. No, mejor hagamos a Sean mujer sin leer el manga. Dale, barder al infierno, Netflix. Ay, deja de pensar de esa forma. Pero ¿cómo se atreven a hacer a Sean mujer y olvidarse de hacer Seiya negro, a Hyuga hindú y al Fénix argentino? Bueno, cosas. Acá uno dice que la voz de Loquendo se oye mejor que la del nuevo Seiya. Dame tu fuerza, Pegaso. ¿Alguna vez han escuchado la diferencia entre la voz del doblaje latino al de la voz original en japonés? Les voy a colocar el latino. Escuchen. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Son muy débiles para mí! Es bastante bueno, ¿no? Te llena de emoción, te dan ganas de gritar, ¡dame tu fuerza, Pegaso! Ahora escuchémoslo en japonés. No es tan emocionante, ¿no? Es por los actores de doblaje, amigos. Yo creo que en México, que es la mayoría de actores de doblaje, hacen muy buen trabajo y la voz de Seiya es tremenda. Muchas personas no saben acá que por qué no está la voz original de Seiya, y es porque Jesús Barrero, el actor de doblaje que hacía la voz de Seiya, él falleció en el año 2016. Él sí alcanzó a hacer la última producción en la película que les dije que sacaron, pero en esta no puede. Pero sí, no encontraron un mejor actor. Yo creo que ahí sí fue un fallo del casting de doblaje, pero bueno, ya veremos qué tal es la serie. Así. Bueno, ya todos sabemos cómo es Sean, ¿no? ¿Qué es lo bueno que estoy viendo en lo que está haciendo Netflix? Que está sacando animes, los está doblando, está llegando a un público más amplio. Eso está muy bien, está muy genial. Lo malo es cuando cogen el anime y lo vuelven una producción de ellos y le colocan guionistas americanos, en su mayoría son americanos, y hacen la producción creyendo que va a ser buena y que va a atraer más al público. Lo vimos con Death Note. Se tiraron la serie, se tiraron ese gran anime. Teníamos muchas expectativas cuando salió. Yo no sé si ustedes recuerdan, los artes conceptuales de Ryo eran bacanos, eran mejor que la versión de japonés de live action de Death Note. Y cuando salió vimos un fiasco en la actitud Kira que realmente no daba miedo. No, mejor dicho, ni para qué hablar, ustedes ya la vieron y de eso se habló mucho. Pero fue porque Netflix no hizo como un buen trabajo. Yo sé que ellos pueden hablar, pueden hacer estudios de mercado en los cuales digan, oiga, ¿qué les va a gustar a la gente? ¿Qué tal les parece todo eso? Cosas así, pero pues no lo hicieron. Yo creo que con Saint Seiya va a tener como también algunos problemas por estos cambios. Creo que las personas conocedores, digamos, de las generaciones de los 80, de los 90 que crecieron con esto, se van a encontrar como con un temilla ahí, como que me están destruyendo la infancia y todo eso. Sí, el problema es ese, cuando cambian algunas cosas de la trama, aspectos de la trama, y los combinan con otros que no son como tan buenos. O sea, me gusta lo de la animación, lo de los actores de doblaje, no hay ningún problema. Pero pues sí, ya que cambien algunas cositas, que le incluyan cosas así como de guerra y todo eso, no me gusta tanto. Incluso creo que el más claro ejemplo fue Supercampeones, que salió este año, que Cartoon Network hizo un excelente trabajo. Se sacó una versión de Supercampeones con una mejor animación, mejor audio, mejor de todo, y no cambió la historia, solo cambiaron como que ahora todos nos teníamos que acostumbrar al nombre en japonés, que eran los nombres originales de la serie. Y pues no era como Oliver Atom, Steve Hyuga, Benji Price, no, ahora era como Matsuhiro Masa, Tsubasa. Cosas así que teníamos que acostumbrarnos, lo cual no está mal, no está mal. Incluso acá están viendo como, si ven la comparación entre lo bueno que hicieron, que era el anime antiguo, y la versión nueva. Por eso no hay ningún problema, eso está bien. Y yo creo que Netflix tiene que fijarse en esas plataformas que están produciendo anime a la forma antigua, pero con aspectos nuevos.
Y ese es el problema, amigos, porque si vas a mejorar un producto que ya hay una versión anterior de eso, lo nuevo tiene que mejorarlo en aspecto, en sonido, en imagen y también en la historia. Te tienes que convencer de que si ya la gente conoce Caballeros del Zodiaco de los 80, ahora en el 2018 o 2019 van a conocer los Caballeros del Zodiaco, pero qué buena imagen van a traer. Si muchos conocedores de esa época van a estar bravos, van a hacer sus críticas y va a ser muy duro, pues ellos tienen que darse cuenta de que todas esas cosas van a pasar. Le voy a dar una oportunidad, voy a esperar que salga, voy a hacer videitos de eso y pues no sé, hasta acá el video del día de hoy, amigos. ¿Qué comentarios tienen acerca de eso? ¿Les gusta el anime? ¿Les gusta lo que esta plataforma Netflix está haciendo en este año 2018 y lo que nos va a traer para el 2019? ¿Les gustan esos cambios de Caballeros del Zodiaco? ¿O prefieren así como que la imagen sea feita pero que la historia sea buena? ¿O prefieren que la imagen sea como así super efectos y que la historia sea completamente diferente? No lo sé, dejen sus comentarios acá. Nos vemos en un próximo video. Dejen, comenten. ¡Dame tu fuego!